Buen día. Con un cierto dejo de ironía, fue que me referí, que expresé mi otrora y a tantos años vista convicción, esa convicción que fue forjada en la diáspora, todavía con una idea muy abstracta de Israel, por la que creía que era suficiente la unión de las tribus, por ejemplo, y las tragedias nacionales para mantener unido al floreciente Estado hebreo. Y es que estas banderas resultaban insuficientes ante el embate del deseo carnal sexual, ¿no? Ante los deseos promovidos por la libido. No obstante que tan bueno sea el tónico constituido por los grandes mitos nacionales como aduce Norman Mailer. Es decir, el flechazo de Cupido representaba una fuerza tal que era muy difícil o casi imposible, una vez entrados en el proceso que comienza con ese conocido dicho muy coloquial de que de la vista nace el amor. El Bhagavad Gita lo expresa de esta forma. Dice que al contemplar el objeto de deseo, las formas del mundo para los hombres tienen una cierta forma, para las mujeres pues, tienen la suya. El caso es que si uno contempla, es decir, hay un juego entre los sentidos y los objetos del mundo, y de ahí se desarrolla el apego. Al contemplar los objetos del mundo, se desarrolla apego. De hecho, hay una película de Buñuel que se llama El oscuro objeto del deseo. Y como dije, es un complejo proceso que empieza por la observación de estos objetos y pasa a ser casi como un narcótico. El líbido se exacerba y de hecho hay una canción que dice que una pasión me domina y es lo que me ha hecho venir. Probablemente la persona que escribió la letra no es consciente de que ahí estaba expresando una realidad en el sentido de que ya no controla, sino esto te hace venir, ¿no? Dice la canción, ¿no? La pasión me domina y es lo que me hizo venir, a pesar de que él probablemente piensa que él fue libre, pero en realidad fue impulsado por este deseo. Y de la pasión, que está relacionado con la ira, y ese es precisamente el paso siguiente, ¿no? Surge la ira. Y uno se pregunta ¿por qué la ira? Porque la ira surge de la frustración, porque tal parece que siempre quedamos como a una nariz de obtener el sumo deleite, ¿no? El éxtasis último y total. Mike Jagger lo expresa así, ¿no? I can get no satisfaction, ¿no? No puedo obtener la satisfacción, no puedo satisfacerme totalmente. Y si alguien creo que tenía todo lo que deseaba, pues era ni más ni menos que él. Y dicho esto, uno empieza a entender por qué es tan
fácil pasar del amor al odio, ¿no? Del supuesto amor al odio. Sobre todo en un país reducto del catolicismo monárquico, porque hay que recordar que en la colonia, para subir al altar, y es ahí donde había relaciones sexuales, se tenía que superar muchísimos escollos. Y aún así había muchas restricciones ya en la alcoba. De ahí que es tan ad hoc el famoso soneto de Sor Juana Inés de la Cruz, que dice: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Porque bueno, habemos muchos hombres que no reparamos que la culpa no es de la mujer, la culpa es nuestra. Y más adelante Sor Juana dice: ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Claro, y ahí es donde empiezo a pensar en que la sociedad de consumo, que vive en aras de consumir y a fuerza de consumir, y que cualquier publicista conoce este principio de que de la vista nace el amor, pues no hay que ser gran sabios para entender cómo funciona. Cosa que en su momento lo hablaremos largo y tendido. Claro, uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué es que quedamos a una nariz de obtener ese placer y que ahí está, ¿no? Y la respuesta es, quizá también habría que ver el Bhagavad Gita, que menciona que estamos siendo atraídos a la sombra y no a la esencia, un poco como cuando Platón plantea su cueva, ¿no? De igual manera, nos atrae la forma, porque además no conocemos la esencia, porque está, digamos, en el topos Uranus, hablando de Platón, pero nos confundimos como nos confundimos en el desierto cuando vemos un espejismo, ¿no? Un mirage, y pensamos que hay agua, cuando en realidad no hay. O sea, sí hay agua, pero no hay. O sea, en esencia el agua existe y nos va a quitar la sed. Pero ahí lo que hay es un mirage. Solo un espejismo. Bueno, gracias por escuchar.